Y luego voy a empezar un poco a preguntarte un poco por los textos, por los cuentos y tal, ¿no? El tema de... Te quiero preguntar un poco por el tema de la música. O sea, porque en tus cuentos sí que veo que aparece mucho el tema de la música, el tema de la muerte, que creo que son como temas que además tienen su importancia, ¿no? Dentro de lo que es la cultura esmeraldeña. Y te quería preguntar un poquito por ahí, ¿no? También te quiero preguntar de dónde viene lo de Jazzman, o por qué te representas o simbolizas con la idea de Jazzman, ¿no? Un día me llama, sí ubica a José Antonio Figueroa. José Antonio Figueroa, un profesor de la Universidad Central, me llama y me dice: oye Juan, ese cuento mangual es premonitorio, ¿no?, de lo que está pasando en Esmeralda. Bajo el libro y digo, claro, no me acordaba mucho. Ahí que veo, digo yo, José Antonio anda parece. Me dice: mira Juan, te llamaba para decirte que ese cuento mangual es premonitorio, lo que está pasando. ¿Recuerdas? Comienza a narrarme el cuento. Creo que cuento de los cuentos de aquí, ¿no? Sí, el primero mangual. Sí. Déjame revisar porque es el primero. De hecho, el primero y algunos otros, en realidad. O sea, el primero y cuál más que estaba. Y el último. El último, en realidad, este de Canela, o ese vengativo Aroma de la Muerte. Además, ayer también he sacado una cita de ese cuento y también me recuerda. Te lo iba a preguntar también. Te iba a preguntar, digo, madre mía, digo, parece que... Pues eso, ¿no? Que yo qué sé, que es una premonición, ¿no? O no sé. Sí, no, él me llamó para decirme que era premonitorio. Yo me quedo... No, pues uno escribe, no tanto por hacer profecías, sino que se escribe nomás. Claro, también te quería preguntar un poco porque... bueno, me voy a saltar el guión, ¿no? Me voy a saltar el guión. Sí, me puedo mirar esta gorra, ¿no? Sí, vamos a... Me iba a poner un gorro, pero como andaba la cara, creo que no sé. Bueno, estamos aquí, le vamos a hacer una entrevista a Juan Montaño, que no, vamos a empezar un poco, ¿no? Un poco la formalidad para que la gente nos pueda ubicar. Nada, estamos aquí, que le voy a hacer una entrevista a Juan Montaño, que es escritor. Bueno, empezó estudiando ingeniería química, pero bueno, sí que se le conoce como un escritor de cuentos, de novela, y también de ensayo, ¿no? De ensayo de opinión. Y entonces, bueno, yo creo que después de leer algunos de sus textos, creo que es muy importante, ¿no? Tu opinión, ¿no? Lo que nos puedas dejar, lo que nos puedas decir, ¿no? Tanto de lo que has estudiado, ¿no? De la historia de Esmeraldas, también un poco de cómo está la situación, ¿no? Hoy en día, justo, pues, ¿no? Es cierto que justo eso que me acabas de contar lo estaba pensando, ¿no? Que un poco premonitorio, ¿no? El tema de los cuentos, ¿no? Y una pregunta que te quería hacer, me voy a saltar aquí, una pregunta que te quería hacer, ¿no? Cuando escribes tus cuentos, no sé cómo hacértela, o sea, a mí me da la impresión, o sea, esa Esmeraldas que tú intentas retrasar, ¿existe? ¿Es ficticia? ¿O sí que hay parte de verdad en esa Esmeraldas que intentas retratar, ¿no? Esa Esmeraldas como más profunda, ¿no? Pues eso, ¿no? De sicarios, de espías, de esa gente, ¿no? De los bajos fondos, ¿no? De esa gente que va a las cantinas a beber, la música, barro caliente. ¿Qué hay de verdad y qué hay de mito o de leyenda, ¿no? Esas Esmeraldas que intentas... Bueno, es cierto, sí, es una esmeralda ficcional. Que en el libro se llama una invención de un barrio que no tiene límite, que representa la ciudad, que se llama Mandela Conte, el país de Mandela, ¿no? Para darle una connotación afro-diaspórico, ¿no? En realidad es una esmeralda con mezcla de lecturas sobre Harlem, un barrio que alguna vez me gustaría conocer, visitar, Guayaquil, Quito. Es una mezcla de esas ciudades en Esmeralda, que es una ciudad mucho más poblacionalmente más pequeña y territorialmente más pequeña. Entonces, realmente es una Esmeralda reinventada, con cosas obvias de aquí,
El puerto está aquí, pero es un puerto también que corresponde a una ciudad ficticia, ¿no? Una Esmeralda ficticia. De paso, los episodios, Esmeralda ha sido una ciudad bastante pacífica, ¿no? Bastante pacífica. Claro, mira, te quería preguntar, porque hay varias cosas recurrentes, ¿no? Sobre todo en los cuentos, ¿no? Y que también aparece, ¿no? en tu última novela, El bisnieto cimarrón, ¿no? De C. Dzerzhinsky, ¿lo he dicho bien? Dzerzhinsky. Hay varias cosas recurrentes y voy a empezar, voy a saltar un poco el guión, ¿no? Voy a empezar por el final, ¿no? Me encontré con un artículo de Gustavo Abad de 2012 que se titula Juan García y Juan Montaño, territorios distintos y narrativas complementarias desde la memoria afrodescendiente. Aquí Gustavo Abad señala una cosa que yo también me he dado cuenta, y es que de alguna manera como que Juan García se centra más en esa cultura afro, ¿no? Que como dice Rocío Rueda, emerge, ¿no? Cuando vienen los afros, ¿no? Y se juntan con la gente de aquí, ¿no? Esa endogénesis, ¿no? que habla Rocío Rueda. Como que Juan García mira más a eso, ¿no? A esas raíces, y tú sí que de alguna manera te vas más como a esa esencia afro, pero que está en otros sitios. O sea, ya no está solo aquí, se intenta buscar como esas conexiones con el África, ¿no? Con los dioses del África, que luego también pues han recogido en otras partes, ¿no? de los afro, ¿no? Que dispersos, ¿no? Por toda esa diáspora, ¿no? Que hay por toda América Central, América del Norte, etc. ¿Por qué esa importancia? ¿Por qué esa importancia a esa esencia afro? ¿Por qué esa intención de buscar esa esencia de la africanidad en los afro de aquí? Sí, nosotros somos, no es una palabra gratuita, ni una denominación gratuita, ni moda, somos afrodescendientes. Y al poner la partícula afro, también nos adueñamos de una historia. Además decimos que corresponde a la totalidad continental, porque no sabemos exactamente, porque vinieron de diferentes países, de diferentes naciones, y eso usted, yo no digo tribu, que es un despectivo utilizado por la colonización para referirse a millones de personas. Todavía se llama tribu zulú. Bueno, los zulú, la gente zulú son como 8, 10, 9 millones de personas llaman tribu. ¿Y por qué no le llaman tribu a los noruegos, que son como 3 o 4 millones? Entonces esa cosa de la colonización, llamar tribus indígenas, ¿no? Son naciones, no importa el número. Además tienen unos territorios y unas particularidades culturales. Pero bien, hay algunas cosas que es muy importante. Nosotros, millones de nosotros en América, somos ya algo así como más de 150, 160, 180 millones de personas afrodescendientes. Y millones también que, aunque no se ubiquen específicamente en América, son de la africanidad de la diáspora, ¿no? La diáspora africana. Y por otro lado, nos corresponde esa lucha por siglos de opresión de todo tipo, ¿no? Y inclusive lo que llaman este grupo de investigadores, filósofos, profesores, como Dulce, como Rothko, Catherine Walsh, Walter, por citar algunos, de la colonialidad, ¿no? Y continúa este proceso ya no tanto de colonización, sino de la colonialidad, del saber, del todo esto. Entonces, con eso hay que responder con nuestras propias formas de saber, nuestras propias formas de ciencias, y lo que en términos políticos, prestándole al marxismo nuestro propio internacionalismo, nuestra propia también lo que alguna vez con el profesor Michael Handelsman decíamos
lo decía él, pero yo lo asumo plenamente, ese afrocentrismo estratégico, no tanto para crear casa aparte o una posición aparte ahora tú te defines así, yo me defino así, y a ver si nunca nos encontramos. Cuando nos encontramos es para la pugna, es para no. Ese afrocentrismo estratégico tiene el chance de visibilizar y de no solo que sea un encuentro de cultura, sino realmente un intercambio de cultura. Pero es necesario. Algún momento, como es solo una estrategia, algún momento ya no tendrá esa fuerza de ahora, porque no será necesario. Pero por ahora, por este tiempo, todavía es necesario ese afrocentrismo de carácter estratégico. Eso que me estás diciendo me lleva a otra pregunta que también la he sacado, ¿no? Del texto, de este texto que te he comentado, que eso es del 2002, ¿no? Que es una conferencia que pronuncias en el Bates College, y aquí la verdad es que dices cosas muy interesantes, ¿no? Y bueno, las has recogido aquí. Claro, aquí hablas del tema de la interculturalidad, la negritud, y dices una cosa muy interesante que también la acabas de señalar ahora, ¿no? Voy a rescatar algunas frases del texto, ¿no? Un poco también para contextualizarme. Tú en este texto dices, a veces se intenta una transposición abusiva de cultura. Esto es riesgoso en lo político porque cuando las culturas oprimidas se sacuden de su letargo opresivo, se dirigen al nacionalismo, a la reivindicación de la nación como respuesta al olvido y a la inercia política de los gobiernos. Y que luego más adelante señalas la importancia de formar comunidades de culturas donde, bueno, así lo entiendo yo, ¿no? Donde estas comunidades de alguna manera pueden entrar en diálogo con otras comunidades en el mismo nivel de aceptación, de reconocimiento, ¿no? Y de respeto. Claro, yo, una de las cosas que me surge, ya que lo has comentado, ¿no? Del tema de la colonialidad, ¿no? Los estudios de la decolonialidad, ¿no? De Walsh, Mignolo, Grosfoguer, Torres Maldonado, ¿no? Toda esta gente, ¿no? que investiga esto. Claro, el tema es que a veces creo, esta es mi opinión, ¿no? Y a ver qué te parece. No sé si a veces esa construcción de esta identidad afro nos puede llevar a esto mismo que señalas tú, ¿no? A un nacionalismo que a lo mejor no nos deje, pues eso, ¿no? O a montar un nacionalismo afro que a lo mejor pues eso, nos lleve, ¿no? A estar muy pues inmersos en nuestro discurso, en nuestras ideas, y a lo mejor esto hace que no seamos capaces de reconocer al otro, o no seamos capaces de integrar al otro, o no seamos capaces de establecer estas relaciones que sí que nos permiten pues crear una comunidad más grande, ¿no? Que es lo que has dicho tú, ¿no? O sea, a partir de lo afro, o sea, yo creo que eso es clave, ¿no? A partir de lo afro, pero para generar una comunidad más grande. Y yo creo que eso está pasando. Yo a veces escucho, por ejemplo, el otro día escuché pues, a un indígena hablando diciendo que aquí que el tema de los indígenas, nadie puede hablar de esto, solamente los propios indígenas, porque son los que han vivido. Y es como, pero yo creo que es una postura un poco racista, ¿no? Porque es como que no dejas entrar al otro. Es como que tú solamente entiendes tus cosas y entonces al final lo que veo es que se va a producir como una disputa, por ejemplo, aquí en Ecuador, entre el afro e indígena, en la que no nos vamos a entender. No sé cómo lo ves tú, qué opinión te merece eso. Eso puede ocurrir, de hecho, está ocurriendo porque es una línea muy delgada. Ahora, por el tema de la violencia en Esmeraldas, yo fui uno de los que me apresuré a decir, escúchese a la gente de Esmeraldas, a los que conocemos a nuestra manera los problemas de Esmeraldas, padecemos los problemas, y que por favor no nos vengan los analistas de Quito y Guayaquil, los antropólogos, los sociólogos, toda esta gente, a analizarnos, a contarnos lo que ellos creen que somos nosotros. Fui uno de los que dije eso. También lo que tú dices es correcto porque hay la Universidad Amautai Ugasi, y la CONAIE la reivindica como su universidad, más allá de que el CENESID dijo, esa universidad es del Estado ecuatoriano,
con un agregado intercultural. Esa universidad no es indígena, o al menos únicamente indígena. Es una universidad intercultural, que tiene una fórmula reglamentaria distinta a las otras, es verdad. Tiene un consejo consultivo del cual yo soy parte, pero que las autoridades de la universidad no le dan, la desvalorizan, a pesar de que es un tema que está en la norma. Entonces, ese es el riesgo que corremos, tanto indígenas como las comunidades negras, de encerrar, ¿no?, el concepto del gueto, ¿no?, nosotros por nosotros. Y la humanidad no ha funcionado ni evolucionó de esa manera. Desde el mismo inicio, la idea fue ir al encuentro de las otras comunidades, ¿no? Pero por ahora sí es necesario, lo que decíamos antes, estas estrategias de visibilizar, reivindicar, fortalecer, estudiar, hablar de esta cultura. No es que después no se le vaya a hablar, sino que será otro escenario donde las cosas irán mucho más fluides, de ida y vuelta. Por ahora sí hay estas prevenciones que muchos tenemos de que lo nuestro, y no estamos equivocados para nada, todo lo contrario, quizás nos quedamos cortos. El Estado ecuatoriano habla de interculturalidad y el sistema educativo del Estado ecuatoriano es extraordinariamente eurocéntrico, extraordinariamente anticultural. Por ahí llega lo multicultural, es decir, estudio esto, pero no para relacionarlo con los otros, sino porque esto es lo que hasta ahora ha valido, ¿no? Y siguen manejándose cosas como cultura y folclore, concepto ya no de pueblos, sino de tribus, ya no de naciones, sino de minorías étnicas, ¿no? Toda esta suerte de lenguaje discriminatorio, por mucho que se le ponga una pinturita de inclusividad, de inclusión, sigue siendo así. Por eso esta lucha continúa. Sin embargo, no hay que perder de vista la fraternidad, la solidaridad intercultural de humanidad, ¿no? Pero por ahora, todas estrategias epistemológicas, filosóficas, mi punto de vista es que siguen siendo imprescindibles. Sí llegará a ese momento, no lo dudo, pero todavía nuestro país está ahí fuerte. Por eso me preocupa esto del porte de armas, porque en los años 90 se dieron asesinatos de personas afroecuatorianas, inclusive linchamientos. Por eso cuando digo linchamientos en las redes sociales que suben, agarramos la novia y le dimos garrote, ¿cuándo comenzará la gente inocente a caer en esa red? Básicamente gente negra. Mataron hombres y mujeres. Hombres y mujeres fueron asesinados en los años 90 y principios del siglo XXI, en los años 2000, porque estuvieron en el sitio equivocado, entre comillas equivocado, a la hora, entre comillas, equivocada. Eso es nada más y nada menos de lo que estamos hablando, ¿no? No hay todavía en la otra parte social, en lo que llamaba el maestro Juan García sociedad mayor, o los otros grupos llaman la sociedad hegemónica o la sociedad hegemónica, no hay todavía esa interiorización de la equidad, de la igualdad entre humanidades, ¿no? Entonces, por eso, como eso es parte de la educación, al menos en el Estado ecuatoriano, que ha cargado de tantas cosas, más allá que pueden hacerlo con palabras bonitas, siguen cargándole a indígenas y afroecuatorianos el peso de la nación mala de este país. El tema, por ejemplo, de portar armas, que bueno, se ha visto que no es que sea una medida tomada ahora, sino que ya se venía pensando de antes.
pero claro, surge ahora, ¿no? En todo este clima de violencia. Claro, es lo que comentas tú, que al final Esmeraldas es la región o de las regiones más pobres del Ecuador, ¿no? Con más índice de pobreza, de gente que no tiene un trabajo formal, etcétera. Y luego, pues eso, la única solución que parece que llega es el tema de las armas, ¿no? O militarizar la zona, y es algo así como... pero claro, pero eso no, o sea, bueno, no sé qué te parece a ti como medidas, pero yo creo que esas no son las medidas a tomar. O sea, las causas que nos han llevado a eso no es que antes no había ejército y ahora hay, y entonces ahora va a ser la solución, ¿no? O sea, las causas son la pobreza que hay en Esmeraldas, que además la venimos arrastrando de hace mucho tiempo. Claro, no sé qué... O sea, te quería preguntar por ahí, no sé, ¿qué medidas, ¿no? crees bueno, esto está ocurriendo ahora, ¿no? Pero ¿qué medidas, ¿no? crees que habría que tomar, aparte de esa militarización que digo, yo creo que es, pues eso, no va a servir de nada, ¿no? Porque al final el problema va a seguir estando ahí. O sea, los jóvenes que no encuentran trabajo, que no encuentran futuro. Y va a seguir estando ahí. Aquí ya tuvimos una experiencia en los años 90 con las pandillas, por supuesto, que ahora están mejores armadas, las bandas están mejores armadas, organizadas, responden o son subsidiarios inclusive o aliadas de los narcotraficantes. Es una cuestión mucho más compleja, ¿no? Sin duda. Pero en los años 90 tuvimos algo parecido. Yo inclusive caí una vez en un intercambio de tiros por la catedral. Pero se dieron dos acciones rápidas. El alcalde de ese entonces, Ernesto Estupiñán Quintero, a quien habría que reconocerle ese mérito, las obras públicas que él hizo, contrató a jóvenes pandilleros y no hubo problemas de cumplimiento de la obra. Fíjense usted cómo sería. Y obras grandes, donde trabajaron cientos de estos jóvenes, algunos ya metidos, otros que andaban por allí en este tipo de cosas. O sea, el empleo, uno. Dos, luego vino el gobierno que le echan tanta la culpa de todo esto, y que es una mentira. Yo no soy muy afín, tengo ciertas cosas que no concuerdo con el gobierno, pero en algo también fue importantísimo el gobierno del presidente Rafael Correa. Desarrolló una importante inversión social en Esmeralda, y en el mismo Esmeralda disminuyó, pero al mínimo, la delincuencia, al mínimo. O sea, se juntaron estas dos autoridades, Ernesto Estupiñán en el local y Rafael Correa en lo nacional, invirtiendo en Esmeralda, y se bajó todo esto. Había además empleo. Ambas instituciones hacían obras y captaban manos de obra temporal, un poco más largo, pero había una dinámica económica que redujo al mínimo. No es que no hubiera un asalto por allá, pero no era lo crítico de ahora. Es más, ¿cuántas veces yo llegué caminando a mi casa de madrugada? ¿Cuántas veces? O salía de una reunión y nos íbamos comentando. Hoy es imposible hacer eso. Te la estás jugando cara o sello si haces una cosa de esa. Entonces, yo sí creo, Ernesto Estupiñán de paso fue el primer alcalde afroecuatoriano de elección directa popular, ¿no? O sea, para que veas cómo ha sido la vaina aquí en Esmeralda, ¿no? El racismo fuertísimo, ¿no? El alcalde de Esmeralda, el primer alcalde afroecuatoriano. Y Lucía Sosa fue la primera mujer alcaldesa en un municipio que casi ya tiene 200 años. Para que veas también el tema del machismo, lo de género, ¿no? O sea, de elección directa es la primera mujer. Se puede discrepar con su idea, pero los hechos son los hechos. La historia es la historia. Son dos personas que han sido, sobresalen primero por ser los gestos, y en el caso específico de Ernesto, porque él desarrolló una obra pública que pacificó a Esmeralda. Y el mérito también al presidente el expresidente Rafael Correa, que realizó una importante inversión en Esmeralda. Y no es que se militarizó y que había que meter balas a todo el mundo. Ellos hicieron lo que debería hacerse ahora, invertir en la obra pública de Esmeralda. Eso nos va a ir pacificando. De otra manera pueden traer a las tropas especiales. Por ahí hay algunos idiotas que hasta piden que establezcan una base militar de los gringos aquí en Esmeralda. Tanta idiotez que se dice. Pero bueno, eso es parte de otra narrativa.
te quería hacer también alguna pregunta en relación un poco, claro, al final todo guarda su relación, ¿no? Te quería hacer una pregunta también un poco con relación a esta idea, ¿no? de que además está un poco en el imaginario colectivo, ¿no? Esta idea de que Esmeralda siempre ha sido como una región, ¿no? Como una provincia, ¿no? Además esta parte, ¿no? Siempre esta parte, tanto en la época de la colonia española como luego cuando llegó vino la República, etcétera, siempre ha sido como una parte olvidada, ¿no? Como una zona olvidada, ¿no? Siempre como históricamente, ¿no? Y bueno, a lo mejor en la época de la colonia española a lo mejor se entendía un poco más, ¿no? Pero claro, luego conforme llega el progreso, llega la República, tantas promesas que se hacen, ¿no? Que además es muy crítico con eso, ¿no? Me estoy refiriendo a un texto que escribes del 27 de junio de 2018, que lo he traído de la página de Rebelión, que se titula Cimarrones y próceres, nadie se muere en tierra. Entonces ahí tú eres crítico que también eres crítico, que también eres muy crítico en los textos, ¿no? Como por ejemplo con Eloy Alfaro, ¿no? Eres muy crítico con estos próceres que de alguna manera prometieron que sí, que a partir de ahora, empezando por Simón Bolívar, ¿no? Que sí, que a partir de ahora las cosas van a mejorar, ¿no? Para la región de Esmeraldas, o Eloy Alfaro, ¿no? Que permitió pues eso, ¿no? Dijo que iba pues, a abolir la esclavitud, ¿no? por completo, ¿no? Y luego, bueno, pues al final no son promesas de alguna manera incumplidas, ¿no? Entonces, nada, bueno, te quería preguntar un poco por eso, ¿no? O sea, porque tú eres muy crítico, ¿no? Por ejemplo, con la idea de Bolívar, o sea, con la acción de Bolívar, con la revolución, ¿no? Que además lo citas tú aquí, ¿no? Que la carta que escribe Juan José Flores, ¿no? Bolívar dice, al final hemos arado en el mar, ¿no? No hemos conseguido nada con la revolución. Luego también es crítico, ¿no? En el cuento, en el último carajo del general, ¿no? Que al final, bueno, pues Eloy Alfaro se ve que de alguna manera pues, no cumple lo que ha prometido, ¿no? Y esto lo quería relacionar con la idea de a un lado y al otro lado de la raya, ¿no? Porque esto lo decía el abuelo Zenón, ¿no? Que luego lo recoge Juan García, que, claro, de alguna manera, cuando se pone la raya, ¿no? Es cuando, de alguna manera, o sea, es como se critica que se hace, ¿no? Antes no había raya, la gente iba y venía, y luego llegó una raya, ¿no? Y entonces ya, de alguna manera, pues empezaron, bueno, pues esa división, ¿no? Entre los negros de la zona de Colombia y de Ecuador. Y claro, yo, pensando en el abuelo Zenón, claro, según Juan García vivió hasta 110 años, no sé, que de alguna manera el abuelo Zenón tuvo que recuperar esa idea de la raya, ¿no? De cuando se monta la República en Ecuador, ¿no? No sé, la pregunta, esta reflexión que te hago es para preguntarte si no sé, se supone que la República iba a traer, pues eso, ¿no? Siempre iba a traer como mejoras a la provincia de Esmeraldas, pero por una cosa o por otra, siempre es como que se le ha dejado de lado, no ha podido ser, las obras que se hicieron, que al final siempre ha sido para lo que ha venido la gente, para extraer el oro, para extraer, sí, las riquezas naturales sí, pero para mejorar las condiciones de vida de las personas de la provincia, es como que siempre ha habido ahí pues eso, es como que nunca se ha dado. Y no sé qué opinión te merece, qué reflexión sacas de esto. Hay que decirlo, voy a comenzar por el final de lo que tú dices, que es correcto. Esto se llamó desde el mediados del siglo XVI, quizá un poco antes, se llamó la región de las Esmeraldas. Las Esmeraldas fueron encontradas en la actual provincia de Manabí. Mire usted que en la actual provincia de Manabí por un sector que no me acuerdo del nombre preciso. Bueno, no me voy a poner a buscarla por homenaje al tiempo. ¿Bahía de Caracas? No, antes hay un poquito más allá de Luis, ¿no? Antes ¿cómo se llama? Coimí, un poquito más allá. Por ahí hay un sector, no me acuerdo el nombre, con B, donde se fueron a encontrar las esmeraldas, ¿no? O sea, de acuerdo a lo que lo dicen los historiadores, ¿no? Y ahí no se encontró esmeraldas en ningún otro sitio. Pero la describieron tan bien, que de acuerdo a los mismos historiadores, los colonizadores que escribían, la escribían y la describían mucho mejor y preciosa que la que habían encontrado en Etiopía. Entonces despertó la angurria, la ambición, y venían a la región de la Esmeralda
a encontrarlas por los ríos y a llenar con sal. Pero una región, hasta donde hemos leído, que hay más documentos, eso ya nos corregirá, pero hasta donde hemos leído, era una región que iba desde la actual provincia de Manabí, de la parte norte de la provincia de Manabí, hasta Buenaventura, en la actual República de Colombia, una región extensa. Eso es por un lado. Por otro, aquí los movimientos anticolonialistas, antiesclavistas, no comenzaron tarde, sino desde el mismo momento del desembarco, tanto por aquí en la bocana del río Esmeralda, con ese encuentro indoafricano en San Mateo en 1542, como el de 1553 y años posteriores, en toda la región entre Muisne, Cantón Muisne, Esmeralda, y regiones de la actual provincia de Manabí, que avanza hasta actual Cantón Quimindé, todo ese territorio que era controlado. La región de Atacama es ahora Atacama sin A inicial antes, ¿no? Todo ese territorio, ¿no? Esta unión que seguramente tuvo sus tragedias y sus tropiezos entre indígenas y africanos, siendo los indígenas, por supuesto, mayoría poblacional, pero que lograron, vaya usted a saber con qué métodos, gente que nunca se había visto y no hablaban el mismo idioma, conectarse para hacer una resistencia anticolonialista, ¿no? Luego todo el tema de la independencia, ¿no? Rocío Novoa dice que y parece ser que ese es un punto clave para el 5 de agosto de 1820, es la rebelión de los mineros de Playa de Oro, de Cachaví, de Muimbí. Eran cientos de mineros, más que individual, eran familias completas que fueron traídas desde las Macoas, porque era gente que no solo era la que excavaba, era el minero obrero, el minero, vamos a ponerlo en términos de ahora, el ingeniero en minería, el ingeniero en el lavado del oro, el ingeniero que hacía los cálculos de la explotación y de la, ¿cómo se llama?, del mantenimiento de la venta minera. Era, ¿cómo se llama?, era lavadero fluvial, aluvial, ¿no? Entonces, esta gente, vista desde la historiografía habitual, se los considera que eran gente que no tenían capacidad de pensar, de razonar. Pues bien, esta gente continuó la tradición del cimarronaje, los escapes, las rebeliones, meterse monte adentro y armar sus palenques, su resistencia, apelar a las demandas que había establecido la corona, de acuerdo a que debía dársele un día para el domingo, creo que era para el sostenimiento alimenticio, las cuestiones religiosas y la atención familiar, por ahí es el tema. Y esta gente, inclusive, fue al gobernador de la región a decirle, miren, no están cumpliendo con eso. O sea, lo que entendíamos de la izquierda, la lucha por todos los medios posibles, ¿no? Malcolm X dijo, por todos los medios necesarios. Pero cuando no se podía ni uno ni otro, la gente se rebelaba o se metía al monte con familia y todo, y hacían los palenques y todo eso, ¿no? Y eso fue por muchas décadas. Entonces hubo una rebelión, había permanente. Y otra cosa, no es que la gente negra de las haciendas del Valle del Chota era aislada, tenían sus conexiones. No poca gente que se escapaba de las haciendas del Valle del Chota venía para acá. Obvio que no iban a ir de aquí para allá por el tema climático, ¿no? Pero de allá sí venían para acá. Eso le obliga al abuelo Zenón a decir, nosotros consideramos, y también el maestro Juan García lo consideraba así, que el abuelo Zenón no es un individuo, sino una voz colectiva de los ancestros y ancestros. Es más,
su esposa, doña Débora Nazareno, la abuela Débora, ellos se complementaban. Porque la abuela dice, maestro Juan García, que le decía, si no conoces ahora tu historia, ¿quién te la enseña? O sea, estas dos eran esas voces colectivas que quizás no nos llegaron y que dejaron estas sentencias, ¿no? Que Juan García las escribió. Es que el pueblo de origen africano, casi palabras textuales de él, Juan García, el pueblo de origen africano, de la costa pacífica, Colombo ecuatoriano, comienza en el Valle del Chota y termina en la frontera con Panamá. Y eso es absolutamente cierto. Cuestión de ver los temas culturales que son extremadamente sensibles. Allá inventaron en el valle el tambor llamado bomba. Acá inventamos tambores, marimba. En la parte de arriba también hay tambores, marimba y todo eso. O sea, hay unas bases culturales parecidas. Obvio que la gente se va desarrollando de acuerdo al ecosistema, ¿no? Eso es cierto. Pero él decía, se está diciendo de allá o de acá. Por eso él no reconocía, yo digo él y ella, ¿no? Pero nuestros abuelos, y hasta los años 90 del siglo pasado, era la raya. El Plan Colombia es que establece realmente una frontera por la violencia y todo lo que se vio. Pero yo, por ejemplo, mi familia mayoritariamente está en Colombia, los Montaños. Es más, hace unas 3 semanas atrás murió el último de la generación de mi mamá, el tío Benjamín, 106 años. Murió 106 años. Entonces, ¿cómo es que yo estoy acá? Mi mamá se vino para acá. Habitualmente habían estos encuentros, después ya cuando se puso frontera se dificultó un poco este movimiento, la violencia, un poco se cortara. Ya el Estado colombiano y el Estado ecuatoriano se pusieron a tomar decisiones cada uno. Pero durante siglos era un ir y venir. Me he entendido largo, pero solo resumo lo de Bolívar. Nosotros, yo en lo personal, no es que desmerezco las acciones de Bolívar, pero tampoco caigo en la idolatría de atribuirles cualidades que ellos tenían sus intereses políticos, ¿no? Después de escribir que todo el que nazca se nacerá libre, y eso no ocurrió en el caso de Bolívar. Luego Bolívar sí la pensó ingresar por aquí, por eso manda a sus adelantados al 5 de agosto de 1820 que se apropien de esa lucha del pueblo negro y del pueblo indígena, en Esmeralda. Por supuesto, la población blanca menos favorecida económicamente que se unió al movimiento libertario, anticolonialista, anticolonialista. Es cierto que Bolívar quería entrar por aquí a Ibarra y caerles a Quito, porque sabía que esto era mucho más fácil. Además, por lo menos había un camino, o algo parecido a un camino, que era el camino de Malbucho. Entonces, Bolívar no era ningún. En Guayaquil le dicen, bueno, aquí ya tenemos una ciudad, usted viene para acá, se instala y todo eso. Lo estoy diciendo coloquialmente, pero no creo que diste mucho de la realidad. Dice Guayaquil. Eloy Alfaro, también un personaje que yo no le hago tampoco idolatría, más allá del valor enorme, inmenso que tiene Eloy Alfaro. Pero también dijo pues, que se acaba de concentrar, pero lo dijo de boca, o si lo escribió, eso nunca se aplicó. O sea, la esclavización con otro nombre continuó. Y aquí tenemos alguna controversia con alguna gente que le gusta idolatrar al prócer, la mal llamada Guerra de Concha, que fue una guerra antiesclavista. Cada vez usted va bien, si Alfredo Vaquerizo Moreno llega aquí y dice se acabó el concertaje, y de hecho se comienza a acabar en serio el concertaje, no lo diría por gusto o por inspiración o porque ese día amaneció con una resaca,
Dice Alfredo Vaquerizo Moreno, está en el libro de... se me fue el nombre de este hombre, Elías Muñoz Vicuña. Creo que él dice, juntos iguales, no sé cómo, que él habla de la personalidad de Carlos Concha. Dice Alfredo Vaquerizo Moreno. Él estuvo aquí en Esmeralda pocas semanas después que se arma el primer armisticio. Dice, se acabó el concertaje. Se acabó el concertaje. Sí, se acabó el concertaje. Entonces, ellos sí estaban informados de que la lucha no era de Concha por Concha, era una lucha antiesclavista por la ciudadanía, o sea, por que la república sea de todos. Esa es la mal llamada guerra de Concha. Claro, tenemos historiadores que todavía viven en la idolatría de una familia, ¿no? De la familia Vargas Torres, la familia Concha Torres. Entonces, siguen escribiendo opúsculos y esas cosas ahí, que creo que ya debe ser el último reducto de la idolatría. A los próceres. Los próceres son esos, próceres nada más con sus altas y bajas. Y entonces aquí tenemos dos estatuas de Vargas Torres, una aquí y otra un poquito más allá, una universidad que se llama Vargas Torres. Y voy a decir algo que a alguna gente no le gusta y no me quiere por eso. Vargas Torres sí fue un luchador y todo eso, pero estamos hablando de la universidad. Cuando vas a una universidad, tú dices, a ver, esta universidad se llama, yo estudié en una universidad que se llama Iván Mikhailovich Gutkin. ¿Y quién fue Gutkin? Un químico extraordinario. También había la universidad, creo que de Mendeleev. ¿Quién es Mendeleev? Un químico, el de la tabla periódica. O está la universidad que es altísimo, que es lo más alto. Me refiero a Rusia. Lomonosov. ¿Quién fue Lomonosov? Un científico que era filósofo, biólogo. O sea, por citar solo esos ejemplos, ¿no? Y aquí tenemos la Universidad Vargas Torres, con alguien que no fue ni filósofo, ni o sea, nada, para nada vinculado con la academia. Entonces esas cosas, vamos a decirlo claramente, esas mentiras, no le hacen bien a la sociedad en general. Algún texto he leído que decía que Vargas Torres sí que era una persona leída, que se demuestra en los pocos textos que escribió, en la carta que escribió, ¿no? Cuando le detiene ahí. Hombre, ya. O sea, ¿quién no le ha escrito una carta bonita a su mamá? Pero eso no lo hace para que en una escuelita del barrio le pongan el nombre. Ya. Yo estoy seguro que viene alguien acá y nos dice cuál es el pensamiento político de Vargas Torres. ¿Y qué le entregamos? ¿Qué le decimos? No hay. O el pensamiento filosófico de ese hombre que se iba a hablar en la universidad. No hay. O sea, esos son engaños. Y además poner estatuas, hay puntos geográficos, hay esto, hay de allá. O sea, oiga, por Dios. O sea, no puede ser. Yo estoy de acuerdo en una calle que se llama Bolívar. Además, Bolívar tiene una pila de escritos, ¿no? Si usted quiere ver el pensamiento político de Bolívar, lo encuentra. Pero y por eso está bien. J.J. Olmedo, su poesía, su escrito, sus cosas. Pero hasta ahí nomás. O sea, ya debemos de engañarnos, de mirarla, teniendo cosas que son falsedades. Como esto no lo van a ver aquí en Esmeralda, al menos por estos días, me van a dejar en paz. Entonces, recuerda que me extendí demasiado. No, tranquilo, ¿no? De hecho, me viene a la mente otra pregunta, o que más bien es una reflexión, ¿no? Porque también cuando te pones a revisar la historia de... No le iba a incluir esta reflexión, pero bueno, pues la incluyo, que ya que estamos, que cuando te pones a estudiar la historia y tal, y te das cuenta, pues no todo lo que aconteció, ¿no? Ya a partir de Bolívar, se constituye la República y tal, te das cuenta de que, por ejemplo, pues eso, ¿no? Que hay cosas que igual, pues luego a lo mejor no le vinieron también a Ecuador. Por ejemplo, la deuda que nos deja Bolívar. La deuda que nos deja, ¿cuándo se terminó de pagar? Se terminó de pagar en 1970 o 75. O sea, ahí se termina. Una cosa de locos, ¿no?
Y por lo que tú dices, ¿no? Ahí yo comparto contigo, ¿no? Que muchas veces aquí también, además es que aquí en Ecuador como que se ha intentado eso, ¿no? Como coger algunas figuras, ¿no? Y como que también alrededor de esa figura, ¿no? Pues crear esa idea, ¿no? De la República del Ecuador, de la Unión del Ecuador, ¿no? Que además esas figuras son próceres o son héroes que por decreto. O sea, no es que la gente lo haya dicho, sino que por decreto Vargas Torres o otra persona es prócer de la República, ¿no? de la historia del Ecuador, ¿no? Y por ejemplo, con el Eloy Alfaro es lo mismo, ¿no? El Eloy Alfaro, ahí luego te das cuenta de que, por ejemplo, el Eloy Alfaro, claro, una de las cosas que quiere es, pues eso, ¿no? Instaurar el liberalismo, pero que al final el liberalismo no deja de ser otra cosa que hacer negocios con los ingleses, que son los que vienen a traer el ferrocarril aquí, ¿no? Que son los que le venden el ferrocarril, ¿no? O sea, que es al final esa idea que se dice, ¿no? De que primero estuvimos colonizados por los españoles, pero luego estuvimos colonizados por los ingleses, ¿no? Que intentaron, pues eso, ¿no? Que Ecuador pues, fuera un sitio de libre comercio, ¿no? Donde ellos también podían hacer sus negocios y aparte les tenemos que pagar la deuda, ¿no? Que luego eso es una cosa que yo cuando lo descubrí me dio mucha rabia, ¿no? El tema de la política de tierras baldías. Para pagar la deuda, se dicen que unas tierras son tierras baldías para regalárselas a los ingleses, a los alemanes, a los holandeses, y es como, pero chuta, entonces al final, ¿no? Que yo creo que por ahí también está un poco pues, ese atraso, ¿no? De que al final hemos tenido que ir siempre, pues eso, ¿no? Mirando, ¿no? O sea, como estando expensas de las necesidades de los otros y los políticos que hemos tenido, como les convenía, ¿no? Pues eso, regalando las tierras, haciendo negocios y yo creo que eso sin mirar, ¿no? Por la población, ¿no? Claro. O como el tema del banano, cuando fue el boom del banano, claro, ¿por qué la economía mejoró un poquito? Claro, pero la gente sigue cobrando una miseria. Al final aquí los que se enriquecieron eran pues, eso, los gerentes del banano. Claro. Y yo suelo decir quizás es mi perro, que digo que en esos años, la exportación de banano comenzó en 1948 y se prolonga hasta mediados de los 70, miren, ese tiempo. Pero en una parte de ese tiempo, quien le mataba el hambre al país era Esmeraldas. Pero fue hasta que los poderosos del país dijeron, hasta ahí nomás llega, ya no se siembra más banano en Esmeraldas. O sea, no fue porque la gente esmeraldeña dijo, ya no siembra más banano. Vino una imposición de los grupos económicos que hoy día también gobiernan en el siglo XXI, en este mismo día todavía, que nos gobierna es parte de ese clan histórico. Dijeron, no, ya no más siembra de banano en Esmeralda, vamos a concentrar en la provincia del Oro, en la provincia de los Ríos, y ya, en Esmeralda no se siembra banano. Y se dejó de sembrar banano. Y las bananeras quedaron allí, se fueron deteriorando. O sea, no sé si hay estudios sobre eso, pero como es historia que yo ya estaba nacido, o sea, por lo menos la conozco ojos a vistas. Por ejemplo, eso. Y luego otra cosa, que nosotros, que es muy importante también que se diga, quienes nos han favorecido los llamados gobiernos fuertes o dictatoriales. El mayor plan educacional que se hizo en Esmeralda en toda su historia se hizo en la dictadura militar de Guillermo de Lara. Solo para citar así rapidito, la Escuela Centro Educacional América, la Escuela Juan Montalvo, la Escuela Hispanoamérica, solo por citar rapidito esos tres casos, pero fueron decenas de escuelas que construyeron los militares. Hicieron la refinería. La oligarquía guayaquileña siempre se opuso a la construcción del puerto de Esmeralda, pero desde que no era república, todavía era colonia. Y la decisión la tomó el presidente Velasco Ibarra y los militares la confirmaron. Es más, los militares mucho más radicales dijeron se hace y se hizo. Lo inauguró ya en la época de la llamada democracia Jaime Rondón Aguilera. Entonces, esta forma de mirar Esmeraldas desde el poder económico, tiene una altísima connotación racista.
Yo no sé si será racismo antinegro. No solo es racismo antinegro, sino es racializar a toda la población como alguien que son no merecedores de las bondades que debe dar la república o el republicanismo. Entendámoslo de esa manera, una racialización como negación, son una suerte de, bueno, vamos a llamarlo así, una racialización diversa, ¿no? Diversa, pero que sí es entendida, a lo mejor desde el punto de vista negro, por los grupos oligárquicos ecuatorianos. Entonces, y también hemos tenido, hay que hacer un reconocimiento que hemos tenido a esta gente también inepta, ineficiente, y que también responden a los partidos de Quito y Guayaquil. Si no, ¿cómo se entiende esto? Cuando hemos tenido gente que ha decidido trabajar por Esmeralda, se nota el caso de Roberto, o el caso de Mae en el puerto, o el caso de otros profesionales que han decidido valorar como personas, como gente de acá, esmeraldeña, en refinería, que han abierto espacios para, aunque más no sea el empleo temporal, puedo dar nombre, José Jalil, José Hidalgo, por citar así profesionales que cambian las reglas de juego. No diría privilegian lo nuestro, pero sí le dan oportunidad a lo nuestro en el empleo, por decirlo así. Y solo para seguir conversando, porque el libro casi no me tocaba, solo para cerrar, conversaba el día de la presentación del libro con Guada, se me fue el apellido nunca me acuerdo el apellido de Guada, la profesora de la Universidad de Vargas Torres, y decíamos algo, ¿por qué para tener ese reconocimiento del trabajo de los creadores y creadoras Esmeralda, hay que salir, porque hay una suerte de desacreditar la producción intelectual de la gente, la producción inclusive científica de la gente de Esmeralda. Ahí hay un tema que hay que conversar, ¿no? Yo lo veo por el lado del racismo, ¿no? Me pueden decir también de otro lado. Miren una cosa, hay tanto Nelson Estupiñán Vaz como Alberto Ortiz, como el mismo Antonio Preciado, han tenido que proyectarse más bien hacia afuera para que luego haya el reconocimiento interno. Carlita Canora, la cantante, la misma Juliana Ortiz, han tenido que proyectarse afuera para que haya una palabra rarísima que suelen utilizar la gente que está metida en los temas de las ciencias sociales, una introyección, una proyección hacia adentro de nuestra gente. Tenemos una pintora que a mí me parece fabulosa, que se llama Cristina Santos, no la conocen, pero es una pintora excelente, ¿no? Ella pintó un retrato de Jaime Hurtado González, pero ahí sí cabe la frase esmeraldeñísima, es el vivo retrato, pero es el vivo retrato en su expresión, en su forma de como decir, oye, di algo. Eso lo hizo Cristina Santos, es un cuadro, pero ella hizo una pintura de una figura artística. Vive en Las Palmas, pero como no se ha hecho ni tampoco estaba obligada, afuera, si ella se iba afuera, hoy fuera conocida por todo el mundo, Cristina Santos. Los futbolistas, tú ves, no hay un equipo de profesional de fútbol en Esmeralda. Y tenemos para formar no uno, tenemos para formar 10 equipos de fútbol profesional, comenzando por los que están en Inglaterra, por los que están en Europa, hasta tenemos gente jugando en los países árabes. Entonces, algo nos pasa. Yo le llamo
sujeto a revisión y análisis y quizás a corrección. El colonialismo interno. El colonialismo, que no es una frase mía, la dijeron la gente del Black Panther, con X y otra gente, lo ha estudiado, lo ha escrito, es que no progresa nada. Ese sitio que está afectado por ese colonialismo interno, además de la colonialidad obviamente, no te reconoce ningún mérito porque es territorio para extraer, para explotar, para sacar, para ganar, pero no territorios para promocionar, para valorar. No, eso, deja eso, ellos no. Nos contentamos con que tengan un folclorcito allí, unas cositas ahí, pero, cultura, eso, esa gente es así, ellos están para eso. País, sí, es cierto, hay una economía que está por allí, pero tenemos una cantidad de supermercados en una provincia y en una ciudad que el desempleo es el problema de toda la familia, incluida la mía. Todos tenemos uno o dos, y eso que estamos hablando en términos machistas, uno o dos desempleados. Pero si nos ponemos bien en serio a hablar, diríamos, tenemos tanta gente desempleada, es decir, mujeres y hombres desempleados. Todos estamos hablando del sector masculino, o sea, de nuestros hijos, de nuestros sobrinos. Pero si comenzamos a hablar ahora de nuestras hijas, de nuestros sobrinos, sobrinas, de nuestra gente que está ahí alrededor, o sea que la cosa es grandísima. Cuando se habla del desempleo a veces solo lo limitamos a los hombres. Cuando investimos a todo el conjunto, son bastante gente. Toda la familia, toda, incluida la mía, tenemos gente que te da la vuelta diciendo, bueno, uno tiene un título de ese tipo que no es una magia, para que por el título ya puedes conseguir algo o influencia. Se te da la vuelta a ver si hay algo y hay que mentirle. No, mira, sí, vamos a ver qué pasa, voy a ver. Es lo mismo. Perdona que me fui del área. No. Por hablar de vida que no me... Tranquilo, está pensando. Vaya, se me dio la reflexión. No, que el tema que comentabas tú, ¿no? Pues que eso, ¿no? Que hay autores, ¿no? Que se tienen que ir fuera, ¿no? Para conseguir reconocimiento y luego volver, ¿no? Pero yo creo que son varios factores, ¿no? Racismo y también, por ejemplo, algo que veo yo es la falta de conocimiento. O sea, pues eso, a veces, es que claro, quien no ha leído Juyungo no puede saber lo buena que es la obra de Juyungo, que buenísima. Además, es que me parece, una obra muy cuando los huelecanes florecían, ¿no? Que me parece una obra, maravillosa, ¿no? Una anécdota, así en general, hace poco, una anécdota para también ver cómo está la situación, ¿no? Quería montar un colegio, ¿no? Vamos a poner que alguien quería montar un colegio, de bachiller, y nos dijeron que a ver qué nombre le podíamos dar y tal. Y entonces, claro, yo propuse el nombre de Juan García, ¿no? De Juan García Salazar. Y además lo justifiqué diciendo lo justifiqué, ¿no? Diciendo, pues eso, ¿no? Que todo el planteamiento de Juan García pues me parecía un planteamiento que además miraba mucho al futuro, pero además es que era un planteamiento que miraba claramente pues, al futuro de la región, de la educación. Y entonces decían que bueno, es que igual queríamos ponerle algo más innovador, algo más futurible, algo así como colegio tech, ¿no? De colegio de tecnología o algo así, y era como, madre mía, tío, es que al final esas cosas también es falta de conocimiento, claro, pero de los dos lados. O sea, ¿te crees que por ponerle algo tech o ponerle algo de informática o de innovación o tal, te crees que es lo último? No es lo último. En cambio, lo que ha escrito Juan García, que aunque hable del pasado, eso sí es lo último. Lo que pasa es que pues, tienes que leer por una y tienes que leer por otra. O sea, hay también yo una falta de conocimiento, ¿no? O falta de implicación y también... pues eso, ¿no? Que estamos metiendo una rutina pues muy de eso, de todo lo que viene de Estados Unidos, todo lo que viene de Europa, que nos lo ponen con mucho brilli, con luces, con no sé qué, nos ponen una frase, motivación, innovación, calidad, no sé qué. Mira, que hemos traído esta cosa de Europa tal, lo último en educación, ya es como, venga, vale, trae.
como ha venido de tal, me lo ha contado tal, vale, entonces sí, vamos a aplicarlo. Es como, no, o sea, ¿qué es lo que intento explicar a mis estudiantes? Que van a ser docentes. Digo, lo que hay que hacer es, sí, coger por lo que te dice uno, que te dice otro, pero a partir de la propia realidad es de donde hay que partir para generar esas experiencias de aprendizaje con los estudiantes, para enseñar a los estudiantes, porque si no partes de la propia realidad, ¿de qué partes? De nada, no partes de ningún lado, de algo que te ha contado otro, que lo más seguro que venga eso, o de Inglaterra, de Estados Unidos o de Europa, y al final es algo que lo aplicas como si fueras un técnico, no, la educación es algo más que ser un técnico que viene y aplica el ABP o no sé qué, no tienes que partir de la propia realidad, de lo que vive y de la propia realidad histórica, social, de lo que vive del pasado, del presente, es donde hay que partir para cambiar las cosas. Si no, lo que estás haciendo es reproducir una cosa que te ha contado alguien que te ha dicho que funciona y que no va a funcionar porque no funciona. Porque lo tienes que aplicar, todo tiene que pasar por el filtro de la historia, de la sociedad, de la cultura esmeraldeña. Eso es algo que yo creo, y ahí es donde radica, que esto también lo comentas tú en uno de los textos, y es donde radica la educación como un arma, un arma fundamental para cambiar las cosas, para transformar la realidad. Si no partimos de la propia realidad, no partes de ningún lado. No partimos de ningún lado. Esa es un poco la... Disculpa, ¿no? No. Es un poco también lo que quería dejar un poco de conclusión cuando nos vimos con los estudiantes, ¿te acuerdas? Que nos vimos allí. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué hacemos todo esto? ¿Por qué hablamos de estas cosas? Pues hablamos de eso, pues de que tenemos que partir de nuestra propia realidad para poder transformar las cosas, si no se va a transformar nada. O sea, vamos a dar palos de ciego y vamos a hacer esto y lo otro y esto no funciona y qué pasa. Digamos, yo lo veo así, ¿no? Te quería hacer... Tengo una última pregunta que va en la línea de lo que ocurre en la actualidad, también haciendo relación con una cosa que escribes, pero te hago las preguntas sobre los textos, que te he comentado antes, que sí que me interesaría ver un poco qué comentan, ¿no? Sobre los textos que escribes. Bueno, tú me decías por qué eso de Jasmine. Lo de Jasmine. ¿Por qué? Yo no, generalmente sí, y también de una vez conecto con lo que tú decías, ¿por qué comenzaste a escribir esto? Bueno, yo comencé a escribir, yo creo que yo tengo dos influencias clave en mi vida, que es mi papá. Yo no sabía leer cuando yo tenía 4 años, no sé, desde cuando uno ya comienza a recordar cosas. Mi papá traía el periódico, él iba a ver el periódico, ese tiempo llegaba el Universo, el Comercio, el periódico. Y él me decía, toma, lee. Yo no sabía leer, pero agarraba el periódico. Y mi hermana más pequeña, cuando íbamos avanzando, veíamos los dibujitos, las tiras cómicas, y ella me decía, ¿qué dice ahí? ¿Qué es eso de ahí? Entonces yo le inventaba unas leyendas. En la época, no sé si has visto esa, eran argentinas, ¿no? Fulmine, Pochita, eran las tiras cómicas, ¿no? Argentinas, que se reproducían aquí en el 34. No sé si todavía las reproducirán. Fulmine, Pochita, Doña Tremebunda, de ese tipo de cosas, ¿no? Todavía no llegaba por acá una falda con eso. Además, son periódicos de derecha que no. Ahora las reproducen, pero bueno, no entiendo. Yo entro a la escuela rápidamente a los 5 años. Aquí era 6 años. Sin pasar por jardín ni nada de eso. Mi papá me lleva, me matricula. Y me dice, ahí lo dejo para ver si él, cómo le va. Profesor de la Sierra, el señor Mora. Dicen que no se acuerda de los nombres de su bueno, profesor, yo me acuerdo perfectamente. Mi papá después de un tiempo volvió y le dice, ¿qué hacemos? ¿Me lo llevo o...? No, dice, todo lo contrario, déjelo. En el 4º grado había una cosa, no sé si seguirá haciendo, que se llama redacción. El profesor Luciano Huerta, yo hago la redacción sobre Navidad, escribí unas cosas que a mí no escribiría. Me llama, ¿no? Me queda viendo y me llama. Me dice, ¿usted escribe esto? Sí, digo, pues. No sé si así. No sé qué escribiría, ¿no?, sobre la Navidad. Pero era ese mundo, ¿no? Ahora, dicen que para leer
antes tiene que haber escrito. Yo realmente comencé para escribir hay que leer. Yo realmente el primer libro así que lo leí completico es El jorobado de Nuestra Señora de París, creo que no me acuerdo el autor. Un libro francés que había en la casa. En mi casa no había muchos libros para esa época. Estamos hablando de los años 67, 66, por ahí. Entonces, ese libro yo lo llevaba, o sea, cuando venía de la Ciudad Muchachos, yo estuve en la Ciudad Muchachos, venía y lo leía. Pero en la Ciudad Muchachos, los combonianos tenían una sala como esta, llena de libros, religiosos, de Emilio Salgari, de Julio Verne, novela de esto, novela de acá. O sea, y un amigo se juntó una llave, y yo lo veía que él venía y leía libros. El libro de Emilio Salgari, me acuerdo. Y entonces comenzaba a contar. Entonces yo digo, oye, pero también a leer. Entonces comenzamos a leer los libros de Emilio Salgari. Pues toda la vaina de Verne, y todo de otros autores. Pero simultáneamente comenzamos a leer esas novelitas de vaqueros que eran de origen español, Marcial Lafuente, Estefanía, Silvia Cain, que eran españoles que escribían cosas del oeste. No sé, tú eres muy joven, quizás no te acuerdas, pero tienes que a lo mejor por ahí. Eran novelas hechas en España, pero con nombres gringos. Y eran cosas del oeste que como teníamos muchos voluntarios españoles, ellos, y aquí también se vendían, nos traían esas cosas. Y cosas de la guerra civil, porque también no todos eran conservadores, ¿no? Había gente también que venía acá a hacer esas cosas que eran gente progresista, no sé si de izquierda, pero progresista, que te daban la otra lectura de la guerra civil y que te traían literatura. Te traían los conservadores, pero también te venían la gente que tenía sus tics republicanos, ¿no? Tú leías las dos versiones, o te hablaban de cosas así. Había, sí, los que venían con ese espíritu franquista a dar palo a la gente, ¿no? Sí, había gente italiana, española, alemanes inclusive, gringos, que estaban garrote boleado, esos muchachos. Yo tuve algunos problemas con esta gente. Por ejemplo, a un voluntario español, él me agredió y yo le respondí. Lo levanté en peso y lo tiré en una cama. Bueno, ahora estoy un poquito más delgado, y era bastante fuerte y además era muy rebelde, muy contestatario también en el oficio. Yo venía de la calle, yo he sido de la calle, entonces la gente de la calle no tiene problema. Yo mismo soy un cuento de eso, no he sido solo de los libros, pero eso también en la calle, era el 5 de agosto, tiraba piedras, correteador de policía, enfrentaba con militares, aunque no me gustan mucho las armas, pero también del tiro al aire, de andar en conspiraciones, pero bueno, eso es parte de esto. Y me acuerdo que un alemán también, yo miro para un lado, miro para otro y comienzo a orinarme por una ventana. Y el tipo llega y me ve, me da una clase de manotazo que me hizo dar todo un cuerpo. Yo agarré una cosa y me le fui y le clavé eso. Así que yo era un poquito medio rebelde. Pero había un sacerdote, Padre Pino. Yo aprendí mucho gramática, que él era italiano. Y con él comenzó a darme cierto valor, ¿no? Porque no era solo respuesta física, sino también tenía, entiendo yo, alguna respuesta intelectual que él me tenía en otro nivel, Padre Pino. Bien. Entonces, pero allí fue muy clave por la cantidad de libros que leíamos ahí, que leía yo bastante de lectura. Me leí la Biblia completica, pero no como libros religiosos, sino con las aventuras que había, ¿no? Que te ibas leyendo y todo eso, que era interesante. Entonces, yo digo que eso te va a formar. Y comencé a escribir. Yo le llevaba a un profesor de allí, lo que escribía, que era mismo escribía. Me decía, no, está bien, chévere. Y llenaba cuadernitos así. Y aquí tengo otro. Y nunca me dijo, solo me decía, está bien, chévere, está bien, sigue nomás. Y salgo después ya de la Ciudad Muchacho, sigo. Yo seguía escribiendo
cuadernos grandes, novelas, cosas así que se me ocurrían, poesía también escribí. Pero nunca tenía eso. En los años 70 hicimos una publicación mínima en una revista que por ahí alguien me la hizo llegar. Publicamos una revista, un articulito mío que fue el primero que publicamos así. Salvo las hojas volantes, porque yo era escritor de las hojas volantes. Las hojas volantes contra la dictadura militar, contra la burguesía, todo eso, y escribíamos las hojas volantes, ¿no? La máquina, y luego yo era el cronista oficial de las volantes, ¿no? Pero cuando ya entramos en serio, yo ya me pongo, bueno, también en el periodo de la ex Unión Soviética, también había mucha lectura. Los cubanos imprimían, si tú tenías ese, creo que tú no la tienes, pero si por si acaso alguien te dice, no, que los cubanos siempre escribían, publicaban libros marxistas o de no, ellos, en ese tiempo, estoy hablando de los años que yo estuve en la ex Unión Soviética, 70, 80, eran universales. O sea, te publicaban libros de todo tipo, y había un costo casi nada, casi regalado. Y había una librería cubana que quedaba, me acuerdo muy bien, cerca del parque de Pushkin, cerca de la plaza de Pushkin. Ahí quedaba una librería de los países socialistas, estaba la de Cuba, y había novedades, siempre había novedades. Nosotros comprábamos libros allí para leer. Entonces, claro, y también la gente que te traía libros de afuera, o sea que siempre había posibilidad. Igual yo escribía allá, todo eso. Todavía tengo algunos escritos, otros me perdieron. Todavía a veces yo veo las libreticas que escribí. Entonces, venía escribiendo, pero no tenía muchas oportunidades. Cuando ya comienza algo en serio, en el año de 1989, cuando mi monseñor Bartolucci, Enrico Bartolucci, Esmeralda estaba un desastre, casi como siempre. Pero bueno, estaba un desastre. Y el periodismo esmeraldeño hablaba como que no pasara nada. Entonces un día nos reúne Monseñor, vamos en Antena Libre, y dice, mire, aquí escriben, leemos cosas de los periodistas esmeraldeños, pero como ellos ven otra realidad, no están metidos con el poder político local, yo quiero que escriban ustedes de la realidad que está pasando, que no hay nadie que escriba aquí. Yo le digo, yo puedo hacerlo. ¿Tú puedes, Juan? Me dice, sí puedo. Entonces yo comencé a escribir. Pero él me llama y me dice, tú trabajas yo trabajo para el Ministerio de Energía y Minas. Sí, le digo. Dice, búscate un seudónimo, porque si le escribes te van a botar de repente el trabajo, vas a tener problemas. Pero yo le puse a esa columna que se llamaba Flores de Guayacán, en homenaje a Don Nelson, escribe Heráclito, que era el filósofo que más me había tenido cierta impresión. Entonces escribe Heráclito. Y comencé con esa columna. Seguramente la primera no era tan buena, pero después sí parece que me fui afinando. Y Monseñor Bartolucci comenzó a publicarlo en un periodiquito que él tenía. Comenzó a publicar esos escritos. Luego viene el diario La Hora. Y don Carlos Ojeda San Martín, que era el jefe de redacción de La Hora en Esmeralda, él me dice, oye, yo veo que usted escribe, usted el que escribe, sí, ya, me dice, mándeme esos escritos que quiero publicarlos, porque decía que eran buenos. Entonces yo le digo, no, yo no estoy interesado, me dice, véngase acá a La Hora, me permite que publique entonces él comienza a publicar los escritos que eran en Antena Libre, los publicaba en Diario La Hora, la edición para Esmeralda. Pero después ya dije no. En octubre de 1992 le dije, sí, quiero colaborar con Diario La Hora. Y me dice, ya, le cedo la página 35. Y usted bueno, era un periódico grueso, para que sea la página 35, y mira que entonces yo le llenaba semanalmente la página 35 y comienzo a visibilizar nuestra cultura afroecuatoriana de Esmeralda, porque eso no aparecía, hay que reconocerlo. Se iban en el folclorismo y en la bobería esa, pero cosas un poquito de mejor contenido, no porque lo diga yo. Comenzamos nosotros a visibilizar nuestra gente. Yo escribí sobre Petita, Papá Roncón, Nacho Jaramillo,
Santiago Mosquera, sobre nuestra gente. Comencé a que aparecieran en los periódicos con otra connotación, en Diario La Hora. Y quería también aprovechar para escribir temas de ¿cómo se llama? De divulgación científica por la química. Pero no tenían tanto agarre. Entonces yo seguí escribiendo estos temas culturales. ¿Y si tienen buena recepción? ¿Cuál? Tuvieron los de los temas culturales. Eso sí, pues. A veces, no sé si eran por eso o por otro tema, pero el periódico se agotaba. No creo que se haya sido solo por mí. O era por otro tema, pero esto también sumaba. Y claro, la gente comenzó a identificarme, a comenzar a leer. Tuve 4 años allí, no me pagaban absolutamente nada, ni siquiera me invitaban a la fiesta de aniversario. A mí no me importaba, lo que yo quería era que se conociera lo nuestro. Y entonces, pero ya de un día, ya no voy a escribir. Y entonces en febrero de 1996 debo de escribir al Diario La Hora, con mucho que me llamaban, que esto, estaba cansado. ¿No? Y luego Antonio Preciado me recomienda para Diario Hoy. Diario Hoy necesitaban a alguien que escribiera. Entonces me llama Diego Araujo Sánchez, que era así como el jefe de redacción del Diario Hoy. Me dice, mándeme un artículo. Yo le mando un artículo siempre desde nuestra orilla cultural. Me dice que está bien chévere. Lo publicaron ellos en la página 5, en la columna de arriba. Tú sabes más o menos eso de periódico, ¿no? Tú sabes que las partes altas del periódico, de las páginas del periódico, son para la gente que tiene cierto ya pedigrí, ¿no? Y así los de abajo ya son los que no sé de dónde viene esa clasificación, pero así funcionaba o funciona todavía. No sé si ya debe haber quitado eso. ¿El periódico era de Guayaquil? No, de Quito. Era de Quito. Sí, pero tenía circulación nacional. Ya. Entonces, ya me dice, entonces yo desde mayo de 1996 comienzo a escribir en Diario Hoy. Ahí sí me pagaban. Y de hecho me pagaban más o menos bien. Me servía para pagar el arriendo inclusive de la casa. Ese tipo de como 300 sucres, algo así. Estaba el arriendo de la casa. Entonces, yo comencé a escribir. Y comencé a buscarme una nota que me distinguiera de las otras columnas. A mi columna le pusieron Esmeraldas Habla, o sea, tenía como Esmeraldas Habla. Entonces yo comencé a buscarme un estilo y una forma de presentar. De ahí es que agarro eso de jazzman, por no poner este hombre negro, este negro. Y como a mí me gusta el jazz, que haya asociado a la cultura afro. Sí, y es parte de nuestra cultura afro-universal, el jazz. De hecho, la música negra por excelencia. Entonces comienzo a decir, en cierta parte voy a decir, no sé qué cosa, como dice este jazzman, pero para este jazzman, o sea, comienzo a utilizar esa cosa de jazzman, y se hizo público. Entonces, ahora entiendes por qué esto de jazzman, que se hizo muy reconocido en los lugares. Y el Diario Hoy, luego de unos años, Diario Hoy comienza a recortar personal, por obvias razones, y sale mucha gente. Pero a mí no me sacan, todo lo contrario. Me mandan primero a la página 4, 4, a ver, era la primera, no, era la 2, la 3, en la 4ª página, que era donde salían los editoriales, me mandan en la parte inferior. Escribí, o sea, mi columna estaba en la parte inferior. Pero salió mucha gente. Luego, por alguna razón, me subieron a la parte lateral del periódico. Me subieron a la parte, a la parte B5 de la página acá, en un costado. Luego me pasan a la página 4,
y me mantuvieron en un costado. O, si no escribía alguno de las plumas más reconocidas, me subían a la parte alta del periódico. Lo cual para mí era, y es todavía un honor, ¿no? Haber haber estado en esa parte, que no sé si es una cosa simbólica, decían que será el lugar que el lector o el lector de periódico más rápidamente percibía y leía. O sea, el de acá, el de acá, el de acá, quizás algo del centro y casi muy poco la parte de abajo de la página. No sé si eso es verdad, era verdad ahora, pero bueno, así me tocó a mí en eso, ¿no? Estaba en esa página, pero una página de gente durísima, Pablo Febre Cordero, estaba Simón Espinosa, Alberto Acosta, bueno, a veces estaba Benjamín Bretnan, el segundo apellido, Benjamín Ortiz Bretnan, que era el gerente del periódico. En esa línea estaba yo. Y de ahí ya comencé, algunos periódicos como El Comercio, El Mismo Universo, comenzaron algún artículo que ellos tenían de ediciones especiales, me pidieron, y algunas revistas de universidades, así, me pidieron algunos artículos. La misma aquí en la universidad, hicimos una revista, donde publicamos algunas cosas. Entonces, en el año de 1999 publico Así se compone un son. Lo encuentro una vez a Raúl Pérez Torres, aquí en Esmeraldas, justo por la calle Bolívar, viniendo hacia acá la Juan Montalvo. Y le digo, usted, Raúl Pérez Torres, yo soy Juan Montalvo, yo quiero parar de hoy. Ah, sí, me dice, sí, chévere, ¿verdad? Digo, yo quisiera publicar un libro de cuentos. Ya, pues me dice, mándame esto por aquí, ahí a la casa para leer. Él lo lee. Me mando a la Casa de la Cultura en Quito, porque era el presidente de la Casa de la Cultura Nacional. Lo lee y me dice, sí, claro que se puede, es bueno, hay que publicarlo, me dice. Y me dice, pero vamos a hacer una corrección acá para ver algún error que tenga. Aquí había una española, ¿cómo se llamaba ella? ¿Cómo se llama? Ella me hizo el diseño del libro. Tú no lo has visto, que tiene como un tamborcito en la página. Lo hubiera traído. Yo casi no lo saco porque yo me quedé sin ese ejemplar. Y ella ella le hizo todo un diseño. La portada me tomó Tomás García Pérez, que era un hombre muy rígido, muy de eso, que era un hombre de cultura, que era un gestor cultural, pero que a veces se volvía intratable. Este hombre me tenía algún aprecio porque se tomó toda la paciencia del mundo para irnos a la playa y tomar algo así como 36 fotos para decirle, o sea, que en la portada ellos escogieran de esas 36 fotos una. Pero no fue necesario las 36 porque, ¿cómo se llama? Ella era de izquierda, muy insurgente, y se fue a México, y aquí estoy aquí, trabajo aquí en la Católica. Ella trajo una Macintosh y hacía diseño. Y un día discutió con el rector, en ese tiempo era padre Surtusa, era sacerdote, después se salió. Tuvieron alguna discrepancia y ya se fue. La última vez que supe estuvo por Chiapas, por allá con los zapatistas. Entonces ella me hace todo el diseño del libro, muy bonito el libro. Se daña porque esta gente, una señora ya se puso a quererme corregir mis cosas que no era Chihualo sino Chihualó, que no era Muhammad Ali sino Mohamed Ali, que no sé qué, que a corregirme cosas que... Entonces se desbarató y ya no estaba, ¿cómo se llama? Bueno, se hizo el libro, al final se publicó el libro, pero no como yo quería, como se había diseñado, por estas cosas que yo tuve que cambiar. Al final se hizo, se publicó porque yo dije publique. Se publicó el libro, así se compone un son, volumen 1, luego así se compone un volumen 2, que fue un concurso que hizo el ministerio, ahí están las plumas que me corrigieron, entre ellas Gabriela Alemán,
Y yo gané el premio Símbolo de Libertad, que era el premio del periodismo más importante del país. Lo gané yo por la columna de opinión, con una periodista que era parte del jurado, que es famosísima en el mundo, mexicana, Alma Guillermo Prieto, que es muy famosa. Le digo, esta señora, por lo menos, me premió a alguien que no es cualquier, que dijo, este es el artículo que debe ir. Y eso. Luego, la novela corta esa, El Viñeto Cimarrón. Y veo que hay algún cuento, no me acuerdo qué cuento era, pero ya, algunas cosas de un cuento de aquí las enlazas con la novela. O sea, en el cuento de aquí hablas de Félix Dzerzhinsky. Sí, que dije, digo, mira, hay como esa conexión. Sí. ¿no? O sea, la novela ya la tenía, o sea, ya la ibas escribiendo. Se abrió un concurso de novela corta en el municipio de Guayaquil y voy a participar y comencé a escribirla lo más rápidamente que pude, que sean 140 páginas máximo. Comencé a escribirla. Se me ocurrió esta idea de un hombre, quizá a veces uno escribe desde ciertas cuestiones media biográficas, ¿no? Y que cuando uno no las dice, hay que decirlas o presumirlas. En el año 78, hay el Festival Internacional de la Juventud y los Estudiantes en Cuba. Yo me fui para mis adentros, no se lo dije a nadie, pero yo quería irme a echar tiros en Nicaragua. Entonces voy allá y lo primero que hago es encontrar a los sandinistas y les digo, yo soy Juan Ortega de Ecuador, ¿ustedes me permitirían ir allá? Los tipos primero me miran, por supuesto, y dicen, este tipo está loco. Yo digo esto por aquí, por acá. Se reían, me miraban, ya pues me dicen. Y después cuando lo volví a encontrar yo les ratifiqué que quería ir. Estuvimos como 10 días en La Habana para ese festival. Y ya cuando ya nos toca venir, yo les digo, ¿verá que hemos hablado? Pues, sí, tranquilo, me dicen, nos espera en el tercer bloque esa ciudadela, era una ciudadela de una unidad educativa, era la unidad educativa Lenin, que se llamaba. Me dicen, en el tercer bloque ahí nos espera a tal hora y yo me voy, y ahí te esperamos. Bueno, como yo ya no iba a regresar para acá, regalé lo que había llevado, la ropa, y conservé los libros, y eso me lo llevo para allá. Y entonces yo llego allí y me pongo a esperarlo. Nunca llegaron. Entiendo que le habrá dicho a alguien, no, oye, trae ese mar, esas cosas no, ¿quién será? Y yo hasta lo último, después estaba en el barco, miraba a ver si algún carro venía a decirme, hey, no te vayas, ven acá. Entonces me vine a Ecuador. Casi no cuento eso, no lo he contado muy pocas veces, casi nadie lo sabe, pero yo me iba a ir a echar tiros a Nicaragua, porque yo era muy de estas cosas así. Nosotros pintábamos aquí, somos sandinistas y esa bobería que pintábamos en murales, una cosa de eso. Otra cosa también, cuando estaba en la Unión Soviética, dije, esta vez sí me voy a El Salvador. Entonces me contacté con la gente del Frente Farabundo Martí en el mundo y les dije, quiero ir a El Salvador. Me hicieron escribir una carta de solicitud, en la cual yo confesaba que no me había presionado, ni nada de eso, que no me iba por motivo que alguien me presionaba o me habían obligado, nada de eso. Tengan. Pero ahí sí alguien de ellos le contó a los soviéticos. Y cuando un día eso me llaman a la universidad, quiero hablar con usted. ¿Qué es eso de que usted quiere? ¿Qué le pasa? Yo me quedo así. Ahí me dijeron, no, a ver, porque es serio. De aquí usted lo único que puede irse es a su casa o seguir estudiante. ¿Cómo? Bueno, ahí sí me enfrié porque digo, ¿qué pasó aquí? ¿No? Parece que alguien de ahí le avisó al gobierno soviético. Nosotros somos responsables. Aquí usted no sale a ninguna parte, sino a su casa si quiere.
pero no se ponga en eso. Entonces, de esa historia, ¿no? De un tipo medio revolucionario, no sé qué, no sé cuánto, pero que está convencido. Una suerte así a la distancia como de alter ego, ¿no? De alguien que esto ya ha pasado la ex Unión Soviética en la novela, ya es otra cosa, ahora también tienen otras ideas, pero él sigue todavía convencido de esto, que por aquí. Un poquito medio las complejidades de esto, aquí mismo se apoya a la FARC todavía tienen ese resquicio de guerrilla media romanticona, aunque también están metidos en cosas raras. Entonces, esa es la nota. De ahí tanto el primero, que yo comienzo a escribirlo desde los años 80, que lo fui corrigiendo, hasta que también es todo un proceso de corrección, de idea, de trabajo. El uno se publica en el 99, se publica en el 2009, cada 10 años. Y la otra en el 2019, la novela, cada 10 años. Entonces en el 2029 tiene que haber la segunda parte. Otra cosa, no funciona así. Un momento que voy, porque es el móvil, creo que cuando le llevan a la Wikipedia se apaga, sigue grabando, pero lo voy a apagar, lo voy a grabar con el directo. Pero lo mejor sí que continúa. Bueno. Nada, hombre, hay muchas preguntas, ¿no? que surgen, ¿no? De la lectura de los cuentos. Yo tenía dos, ¿no? O sea, hay dos cosas que también me interesan, ¿no? Esta relación del cuento con la realidad, ¿no? de la sociedad esmeraldeña, ¿no? Y hay dos cosas que están como siempre aparecen los cuentos o aparecen de repente y tienen como una connotación muy importante, que es el tema de la música y el tema de la muerte, ¿no? Son como cosas. De hecho, hay un cuento que me encantó, no me acuerdo cómo se llama, que era de un hombre que dicen que muere, pero luego le dicen que no muere, y la gente va por las calles, primero van tristes, luego lo van celebrando, al final. Bueno, ya lo he desvelado el cuento, y luego al final sí que es el final, sí que está muerto. Y entonces, claro, ahí se ve, por ejemplo, ¿no? Como una muerte, como es el tema, ¿no? de eso, ¿no? De, ay, qué pena este hombre que se ha ido, que no se podía ir aún, ¿qué tal? Ah, bueno, pero si luego es el otro el muerto, no pasa nada. Pero sí, no, hasta el final. La mañana definitiva de Kwame Kapena. Creo. Si el velorio duraba, y ahí comienza toda una parranda y todo eso, ¿no? Creo que sí. Sí. ¿Es esto? No. Creo que sí. Sí. Espera un momento que vea los títulos. A ver, Omoruma irremediable. A ver. Bueno, era uno de estos, ¿no? Bueno, y en el resto, ¿no? La muerte aparece eso como algo, pues, no sé, como algo que está y algo que de repente aparece como un personaje más, ¿no? No sé, cuéntanos un poco qué relación hay, pues eso, entre la muerte, la cultura esmeraldeña, porque además, alrededor de la muerte, ¿no? La cultura esmeraldeña, ¿no? Pues no es lo mismo, por ejemplo, que se muera un niño, ¿no? Que se muera un mayor, ¿no? De hecho, los arrullos que se cantan no son diferentes, ¿no? Nos cuentan un poquito, ¿no? Bueno, el tema de la música es porque, bueno, a mí me gusta mucho la música, de hecho, casi todo lo que yo hago lo trabajo con música con un volumen muy bajo, que no me interfiera. Y si la música o la canción la reviso y puedo utilizar los versos de la melodía o de la canción, yo lo traslado al momento, ¿no? Ahí soy un poquito no contrario o antiacadémico para nada, sino creo que ahí hay unas reflexiones que hay que trasladarla
todo, ¿no? Y lo hago también en escrito, de diferentes tipos, se ponen cosas de música. Respecto a la muerte, yo creo que hay no sé, una suerte de memoria cultural que al narrar la muerte queda como un ancla, ¿no? De recuerdo. O sea, la muerte, si podías decir, es una estrategia narrativa, porque quizás los seres humanos más hablamos de las virtudes de la persona fallecida y no siempre de las virtudes de la persona viva. Pues, por ahí es el tema, ¿no? Es una estrategia para que la lectura tenga esa actividad post-lectura. Bueno, eso también es una cosa mía, ¿no? Que yo ya soy parte, no sé si llamarlo, si sea correctamente llamarlo así, trucos de la escritura. No sé si sea correcto decir que es un truco y no más bien, como digo antes, una estrategia narrativa, ¿no? Que la muerte sea la conexión continua de la poslectura, ¿no? Generalmente sí hay bastante gente que se mueve, quizás el lector o la lectora se encariña con ese personaje. Pero bueno, por ejemplo, en la novela El viñedo cimarrón de F. Dzerzhinsky hay también muertos, ¿no? Y claro, y no hay mayor espectacularidad ni lectura previa, cosas así. Es la muerte solamente, un accidente, propiamente dicho. Pero como ya hubo toda una vida, entiendo que el lector, si está muy metido en la narrativa, va a sentir, ¿no? Yo diría, hasta simpatizar con el escrito. No sé si funciona, ¿no? Pero llamémoslo así, una suerte de estrategia narrativa que quizás no es que digo yo que lo inventé yo, pero quizás forma parte de esa cultura no nombrada, no presencializada, sino percibida por la gente de esta parte del Pacífico, la gente negra. No sé, puede que sea así, ¿no? Pero sí es algo que yo sí uso, y eso también es cierto, de manera formal en la narrativa. O sea, la muerte del personaje, quizás con un instante pero clave, ¿no? Previo y ¡pac! Ya se acabó. Todo el mundo tiene su truquito. No, claro. Sí. Mira, este era que te... Kurumba Genial. Está muy bien. Los buenos presagios se cumplirían horas después, pero el día había amanecido con tono de bolero de los años 50. Sí. Este sí es propio de Esmeralda, ¿no? Es que ese me pareció además muy esmeraldero. Y hasta los nombres, ¿no? Cambindo, esos afros. Es que además es eso, ¿no? O sea, es cierto que hay cuentos como que me parecen más, que dices, bueno, parece que es un cuento como más, a lo mejor, pues eso, ¿no? Que de alguna manera, a lo mejor no hace falta estar en Esmeralda para entenderlo bien, o sea, lo puede entender cualquiera, pero es que me parecía es como muy esmeraldero, ¿no? Muy de aquí, ¿no? O sea, me parecía algo que podía pasar, ¿no? Me parecía algo muy verosímil. Crisantema, Quiñones. Sí, ella aparece otra vez en algunos relatos. Sí, antes esta señora sí creo que aparece antes. Sí, creo que me has dicho. Sí. Sí. Nada, Juan, vaya, llevamos aquí 1 hora y 40. Por ir ya finalizando
Nada, dos cositas, sí que al final, bueno, dos cositas, ¿no? Una era preguntarte, pues, sobre la figura de Juan García, que además sé que, además te vi en un vídeo, hay un vídeo por ahí tuyo en YouTube, no sé si pues en 2017, creo que después de fallecer Juan, que creo que tú estás en un movimiento ciudadano o algo así, de Esmeraldas, ahí no me acuerdo muy bien, pero un vídeo que tú salías hablando y diciendo eso, ¿no? De que reconocemos, ¿no?, la figura de Juan García, como hay que recordar, ¿no?, todo lo que nos ha dejado. Y quería preguntarte un poco eso, ¿no? Pues eso, ¿qué hay que recuperar de Juan García? ¿Qué es lo que nos ha dejado? ¿Qué hay que recuperar? ¿Qué es lo más importante? ¿Por dónde crees que hay que empezar, ¿no?, a leer a Juan García? Eso, ¿no? Yo creo que todo lo de Juan García es importante porque son investigaciones. Una de las cosas que yo considero clave, al menos en lo personal, es haberme encontrado con Juan García. Aquello, yo lo pongo en un artículo inclusive, y es cierto, un artículo del diario El Telégrafo. Cuando yo lo conocí, ya me habían hablado, ¿no?, y conocí aquí en la calle Bolívar, íbamos para allá y él venía para acá, y no nos lo presentaron, sino que alguien le preguntó por algo, y él comenzó a dar una explicación y hablar de eso. Entonces yo lo escucho, y en una, quizás de lo bien que estaba hablando de las cosas, no sé, que hasta cometí un acto quizás no muy respetuoso. Digo, usted es Juan García, sí. Y él me queda viendo, y dice, sí, yo soy, chuta, digo yo, pero en mi caso personal, bueno, yo diría que hay que leer todo de Juan García, ¿no? Sus investigaciones, ¿cómo se llama? Las investigaciones en la décima, los relatos, investigaciones culturales, históricas, porque es una parte desconocida, no sé si olvidada, pero desconocida para la totalidad de la gente negra, que debería conocerla, y mucho más para la diversidad ecuatoriana. En mi caso, Juan García me hizo aterrizar en algo. Yo lo conocí en el 95. En el año 95 yo lo conocí a Juan García. Y eso sí le dio un giro a mi forma de ver la narrativa. Y cómo se podían incorporar esto sin caer en ese folclorismo. Lo mismo que Antonio. Antonio una vez daba una charla y dijo el tema de la palabra, el uso de la palabra debe decirte algo, debe decirle algo al lector. Él lo hablaba para la poesía, pero yo también creo que puede ser también para el ensayo, para la novela. Y con Juan García tienes la posibilidad de narrar sin caer en esos folclorismos o asumir, tengo mucho cuidado con esa palabra porque también es como una pedrada contra nosotros, sin caer en esencialismo, ¿no? Cierta reacción contraria a nosotros. Cada vez que decimos las cosas, eso es esencialismo. Entonces yo tengo mucho cuidado de utilizar esa palabra esencialismo. Pero bueno, valga también esto, ¿no? Para la literatura, la narrativa, ensayística, estética, literaria, lo que sea, Juan García te permite contar desde lo tuyo sin meterte en esas cosas. Es que nosotros, ni victimizarse, ni negar lo que eres. Ese es Juan García. Por eso yo digo, lo he escrito y lo seguiré diciendo. Cuando la gente comenzó a decirle, porque le vienen diciendo a Juan García maestro de los años 90, ¿no? Cuando yo lo conocí, la gente me decía, tienes que hablar con el maestro Juan García. No sé de cuándo comenzaron a decirle, pero cuando yo ya lo conocí, ya le decían en el año 95 que debía ser bastante más joven que cuando murió, ya le decían el maestro. Entonces, sería también por su forma de explicarlo, que era muy didáctica, no sé dónde la aprendió, pero era
una suerte de griot, ¿no? De eso que cuando hablan te dejan la palabra o sea, no hace falta escribir la grafía, solo la palabra. Entonces, yo lo conocí en los años 95 y yo creo que su influencia en mí sirvió para algunas cosas, yo trabajarlas ya mejor. Quizás si no lo hubiera conocido, hubiera seguido, hubiera escrito cosas muy apegadas a cierta razonamientos que a lo mejor no llegan a mayor cantidad de gente o de público, si no se quedaría en un grupo muy cerrado. De hecho, creo que lo mismo pasa contigo. Cuando escribimos, lo hacemos para la mayor cantidad de gente, ¿no? O sea, no escribimos para los que nos entendemos, sino para que todo el mundo lo lea. Tomará su decisión después de la lectura, pero queremos que más gente nos lea, porque mientras más gente nos lee, a lo mejor nuestras ideas tienen mayor trascendencia, ¿no? Entonces yo creo que a Juan García esa es la deuda de sus enseñanzas. Yo sí creo que, como mucha gente, sí me llamo con toda la razón maestro. Y repito, ya le decían maestro. Yo cuando lo conocía le decían el maestro Juan García, en el año 95. Ya le decían el maestro. No sé quién fue el primero que le dijo o la primera que le dijo, pero cuando yo ya lo conocí, ya le decían el maestro Juan García. No, porque él las primeras cosas que publica ya son en los años 80. Sí. Los libros de cuentos. O sea, yo ahí siguiendo en la pista, yo creo que lo estuvo trabajando con la UNESCO. La UNESCO le daba alguna beca, pero que me han contado Jacinto, y entonces puedo ir recogiendo pues, los cuentos, que además están en el repositorio de la Simón Bolívar, que es maravilloso, porque está todo, están todos los libros ahí, es algo maravilloso. Y ahí de los años 80, no sé si de los 70 y algo, o sea, empezaría por ahí, por esa época, cuando él tendría unos 30 y algo años, ¿no? Porque él nace en el 44. Si no recuerdo mal, en la tesis era parece que nace no me acuerdo el día, no sé en octubre, pero en el año 44, ¿no? Sí. Sí, nada, yo pienso como tú, ¿no? Que Juan García, ¿no? por añadir algo, ¿no? Por añadir una cosita, ¿no? Yo creo que Juan García además representa algo muy importante, ¿no? Que es esa unión de todo, de lo local, de lo académico, de lo coloquial, pero a la vez serio y formal, de lo que es importante sin caer en folclorismos, que él lo decía. O sea, la Esmeralda solo se conoce por el bolón, la narel, no sé qué nombre es más, ¿no? Que todo eso, ¿no? Y yo creo que tanto por eso, ¿no? Es una figura clave, ¿no? También, efectivamente. Por ir acabando. Sí, por ir acabando ya. Yo debo ir a hacer el mandado. Ya la voy a... Lo último y ya... Una cosa que me preocupa. Pues una cosa que me preocupa, ¿no? Y ya con esto acabamos, ¿no? Lo que está ocurriendo ahora, la situación que está ocurriendo ahora, hace eso, que mucha gente se vaya, que mucha gente migre. Yo cuando me preguntan mis estudiantes, bueno, profesor, ¿y qué hacemos cuando acabemos la carrera? Y yo, jolín, digo, por un lado lo que me sale es deciros que os queréis y que peleéis por lo vuestro, por la tierra, ¿no? Pero claro, aquí cada uno, pues, yo os tengo que decir qué posibilidades tenéis y cada uno que elija también su camino, ¿no? Pero, claro, ¿qué ocurre, no? ¿Qué ocurre? Porque además esto es algo que además aparecen en tus textos, ¿no? ¿Qué ocurre eso cuando todo el mundo se va, ¿no? O sea, además lo recogía por aquí algo que decía el abuelo Zenón, ¿no? Cuando nos vamos del territorio, cuando perdemos nuestros territorios ancestrales, se debilita esta diversidad étnica y también se debilita la cultura, ¿no? Y además, que esto lo dice también Betty Ruth Lozano, dice la violencia en las regiones hace que se disperse la gente y que sea muy difícil, que sea muy difícil pensar como comunidad, que es algo clave de la cosmovisión afro, es algo clave, no esa idea,
lo decía Juan García, ¿no? Esa idea de lo comunitario, ¿no? Es algo que está en la misma raíz de por toda la historia, ¿no? La historia de la esclavitud, o sea, lo comunitario es algo que está en la raíz de la cosmovisión afro. Eso, ¿no? Pues eso, ¿qué va a pasar con Esmeraldas? ¿Qué va a pasar con su historia, con sus costumbres? Y rescato una cita del último cuento de aquí, que dices, la gente de este mundo se divide en dos clases, los que nacieron con el camino alumbrado y los otros, nosotros que divagamos en las tinieblas. ¿Qué hacemos para salir de esas tinieblas? ¿O qué hacemos para dar luz en este momento de tinieblas, ¿no? que estamos viviendo? Solo queda las acciones, políticas. Dicen en Venezuela calentar calle. Y eso es más inmediato, pero también el trabajo, ojalá las universidades, básicamente la de allá, comiencen a ser realmente de aquí, de Miranda. Esas universidades son de cualquier lado menos de aquí. Y eso sí no. Mire, le he dicho a la gente de la RC, si ustedes comienzan a esmeraldanizar esmeraldas, habrá gente que comience a querer esto, que también no te significa. Nosotros tenemos una cabeza de diciembre que le he dicho muchas veces en la conversación, que nosotros no hemos puesto un pepino. Además, Quito mismo tiene tan partidos ellos, unos que dicen que eso no debería celebrarse y otros que sí. Nosotros que con una calle, con esa calle algo, los espacios públicos, pero yo entiendo a esos jóvenes y entiendo a muchos jóvenes, decía dentro de mi familia, gente que no ve aquí nada, no porque no la haya, es que se acostumbró a ver lo que está más allá como propio y lo que está aquí como extraño. No digo que las dos cosas deberían polarizarse, propio y extraño, no, deberían complementarse, pero están viendo la ciudad, mucho más esto de la violencia, como algo extraño del cual hay que literalmente huir. Y no se les ocurre que hay que luchar, no digo salir con fusiles, protestar, ganar calle, opinar, decir, inclusive votar por gente que no realmente nos vaya a empujar por este camino. Entonces yo creo que esa mentalidad en importantes sectores de la juventud nos va a pasar un precio altísimo en el inmediato futuro. Lo siento en la familia mía, que cuando habla, bueno, no está allí, ¿no? Quizá la presencia le impide explayarse en su decir de que esto nos vale menos de 3 atados de cangrejo. Quizás no lo dicen, no se van, pero tú sientes que están desraizándose, pero a una gran velocidad. Hay cosas simbólicas que alguna vez le decía a la gente. Aquí el 5 de agosto no hay bandera verde, blanco y verde. Alguien mira, no, pero eso es pendejada. Estados Unidos, ve la bandera de los Estados Unidos. Yo estuve en Estados Unidos, en Estados Unidos. Cada 5 casas está la bandera de los Estados Unidos. Entonces, aquí el 5 de agosto, yo me acuerdo de mi mamá. Mi mamá no era ninguna alentada o fervor patriota. Nos hacía poner la bandera del Ecuador para una cosa y la bandera de Esmeralda, porque teníamos la bandera de Esmeralda y la bandera del Ecuador. Mi mamá, que no era ninguna letrada, ni andaba preocupada de estos temas, pero tenía ese, yo que sé, algún resquicio eso de que, hombre, no dejemos pasar esto para, por lo menos, mi mamá. No se diga ahora, no hay. 5 de agosto, nada, o sea,
hay una suerte, y claro, si hay desconexión, es fácil entrar al norte y saquearlo. Es fácil que las bandas se metan en los barrios y se adueñen. Es fácil que nos pongan 20.000 supermercados y toda la plata salga de Esmeralda. Y en esos supermercados no hay un solo producto de Esmeralda. La cocada, no hay. La conserva, no hay. Casar, no hay. Un libro de un autor esmeraldeño, autor madera, no hay. Eso no está pasando. Déjame ir porque mi hija, mi hija hace una hora, 11:30, quedamos en que yo la llamaba. Ya, tranquilo Juan, nada, hemos acabado, nada, eran estas las preguntas que te quiero hacer. Me salta un poco el guión, pero bueno, nada, bien, no hay... Nada, la verdad es que... Nada, muchas gracias Juan, ¿no? Por venir hasta aquí. La verdad es que creo que era... Bueno, no sé, para mí era importante escucharte, ¿no? Y hablar un poquito de estas cosas. Y nada, eso, muchas gracias, ¿no? Por todo. Antes de que te vayas, te doy unos libros. Ya. Que los tengo ahí.